Hola, que Dios te bendiga. Qué bueno que te conectas en esta ocasión para escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Mi nombre es Pastor Abel Vidal. Un placer y privilegio poder compartir el mensaje de la palabra de Dios con ustedes. Agradezco a la directiva presbiterial por esta maravillosa oportunidad de hablar de lo que nos quiere decir el Señor. Antes que nada quisiera que oremos y presentemos a Dios lo que Él quiere decirnos en esta noche. Pedirle que nos hable, que nos edifique y sobre todo que nos ayude a aplicar su palabra. Acompáñenme a orar. Señor Jesús, yo te doy las gracias porque tú eres bueno, poderoso, porque nos ayudas a escuchar tu palabra, a saber que nos quieres hablar y nos quieres desafiar. Ayúdanos, Señor, a entender y aplicar tu palabra, que sea real en nosotros, que la vivamos constantemente y que lo que en esta ocasión nos quieres decir, podamos hacerlo vivo, real en nuestra vida. Muchas gracias, Cristo. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Iniciemos de una vez. El tema que queremos compartir en esta ocasión es no te manches. No te manches. Pero, ¿cuál es el propósito de esto? ¿Qué es lo que queremos lograr? Bueno, lo que quiero es desafiarte a que te mantengas en santidad, en áreas específicas de tu vida. Cuando hablamos de santidad, estamos hablando de dos cosas. Primero, estar separado del pecado, de las cosas que nos alejan de Dios, de las cosas que desagradan a Dios, y estar apartado para un propósito. Entonces, santidad siempre es esas dos cosas. Estar separado del pecado y apartado para Dios o dedicado a Dios. Pero cuando hablamos del pecado, tenemos que compararlo con una mancha. Y el tema nuestro es no te manches. ¿Cómo el pecado mancha nuestras vidas? Bueno, así como tenemos esa pared que puedes observar ahí, que deja esas marcas, deja esas manchas, deja esas huellas en la pintura, asimismo el pecado deja manchas en nuestras vidas. De pronto morales, espirituales, físicas o hasta emocionales también. Todos estos son manchas que puede dejar el pecado en nuestra vida. Entonces, lo que queremos es que no te manches, que tu vida espiritual, tu vida emocional, todo aspecto de tu ser no se vea manchado por el pecado. Vamos a hablar de dos tipos de manchas específicas. La primera que vamos a ver es no te manches con pecados sexuales. No te manches con pecados sexuales. Veamos qué nos dice 1 Corintios capítulo 6 versículos 18 al 20. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Vamos a ver aquí varios puntos importantes. Lo primero que nos vamos a fijar es en esta palabra. En el versículo 18 nos manda a huir de la fornicación. Pero específicamente, esta palabra huir viene del idioma griego y significa feugo, o es la palabra original feugo, y significa huir, fugarse, escapar, esquivar, desterrar. Esta idea, la idea que transmite esta palabra, es de huir permanentemente de algo. Es decir, mantenerse huyendo. No es como que se te presentó algo y de repente te escapaste. No, es que te estás manteniendo en constante huida. Bueno, de ahí viene, de esta misma raíz, viene la palabra fuga, por ejemplo. Ahora, ¿de qué vas a huir? ¿Qué es lo que nos dice el texto bíblico? Vas a huir de la fornicación. Ahora, en el idioma original, esta palabra no significa lo mismo que en español, porque cuando uno lee fornicación, uno entiende, bueno, relaciones sexuales sin estar casado. Pero en el idioma original viene del griego porneia y significa
inmoralidad sexual, además fornicación, adulterio, dar lugar a la lujuria. Y figuradamente también significa idolatría. Cuando en la Biblia se usa esta palabra, en el Nuevo Testamento, se está hablando de todo acto que incluye la sexualidad, sea en acciones o pensamientos, y que esté en contra de los principios de Dios. Entonces, cuando aquí nos está hablando de fornicación, no nos está hablando de relaciones sexuales prematrimoniales o fuera del matrimonio necesariamente. El significado principal es inmoralidad sexual. De eso está hablando. Entonces, hasta aquí, ¿qué nos dice la Biblia? Huyan permanentemente de la inmoralidad sexual. Pero vamos a hacernos una pregunta. Prácticas de inmoralidad sexual, ¿cuáles son? Aquí vamos a ser muy sinceros, muy realistas. Pornografía, masturbación, tocar sexualmente a una persona sin estar casado, por supuesto, sexo oral o relaciones sexuales sin estar casado. Todas estas son prácticas que, que conllevan en sí o que son inmoralidad sexual. Y esto es importante que estemos muy definidos porque de pronto podemos pensar que no, la Biblia solo me dice no forniques o no tengas relaciones sexuales, pero ¿y qué con la pornografía? ¿Y qué con la masturbación? ¿Y qué con prácticas como sexo oral prematrimonial? ¿Qué con eso que con tocar de manera indebida a mi novio, a mi novia? No estando casado, por supuesto. Eso también es inmoralidad sexual. Entonces la Biblia nos está mandando no solamente a huir del acto sexual, sino de lo que conlleva a la inmoralidad sexual. Y esto es muy importante, jóvenes, porque, seamos sinceros, vivimos bombardeados constantemente de diferentes fuentes que quieren, que nos han vendido y quieren hacer ver al mundo, especialmente a los jóvenes y niños, que la inmoralidad sexual es normal, que hay que practicarlo, que hay que hacerlo, que es lo correcto. Pero no, la Biblia lo condena. La Biblia nos manda a huir de esto. Y aquí vamos a ver varios puntos con los cuales nos vamos a sincerar y vamos a empezar a hacer cambios en nuestra vida. En Mateo capítulo 5, versículo 27 al 28, Jesús les dice a sus discípulos: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? Jesús no está diciendo cualquiera que mira a una persona, a un hombre o a una mujer, y le dice, qué bien te ves, o que le da un piropo, ni siquiera es eso que Jesús dice. Jesús dice, hablándole a hombres, el que mira a una mujer, ¿para qué? Para codiciarla. Y en el caso de una mujer también es lo mismo. Si miras a un hombre, para codiciarlo. Ahora, ¿qué es la codicia? La codicia es el deseo desmedido de tener algo. Tú quieres tener eso, sí o sí, eso que viste. Y no es tenerlo como que sea tu amigo o que esté cerca de ti. Es tener, literalmente, lo que Jesús dice es tener relaciones sexuales con ella en tu mente. Es imaginarte ese acto, es codiciarlo, como dice la palabra. ¿Y qué extremo es eso? Dirían algunos. Pero yo no estoy cometiendo un acto sexual como tal, solo lo estoy pensando. Sí, pero ya Jesús nos dice que si hiciste esto, eso es como adulterar en tu corazón. Porque en tu interior, en tu mente, en tu corazón, ya lo hiciste. Y para Dios es igual de pecaminoso. Entonces, jóvenes, ¿será que, ok, de pronto no estás practicando relaciones sexuales prematrimoniales, fuera del matrimonio, pero ¿será que estás adulterando en tu corazón? Codiciando a alguien que viste, alguna mujer, o tú, chica, estás codiciando a algún hombre. ¿Será que en tu corazón estás practicando este pecado con lo que ves, con lo que escuchas?
con lo que prestas atención. Es para que vayamos pensando en esto. Pero la Biblia nos está dando un mandato y es de huir contra la inmoralidad sexual. Es huir permanentemente. Ahora, vamos a preguntarnos, ¿cómo se huye de la inmoralidad sexual? ¿Cómo se hace eso? ¿Qué podemos decir, pastor? ¿Qué nos puede decir la palabra de Dios? Vamos a ver varias cosas. Primero, llenando mi mente de la palabra de Dios. Esto es la clave, esta es la esencia y es lo primordial. Llenar tu mente de la palabra de Dios te asegura que vas a mantenerte pensando en lo que Dios quiere que pienses, que vas a mantenerte pensando en la palabra, en su visión para tu vida, en sus deseos para tu vida. Entonces, si antes dedicabas tiempo, qué sé yo, a ver todos los días 1, 2 horas de Netflix, de anime, de una película, de una serie, empieza a llenar tu mente de la palabra de Dios y vas a pensar como Cristo piensa. Vas a pensar como Dios piensa y no como el mundo quiere que pienses. Segunda recomendación, manteniendo una vida de oración y comunión con el Espíritu Santo. Fíjate, oración y comunión con el Espíritu Santo. No que ores una vez a la semana o hagas un devocional cada 3 o 4 días. Es que cada día tengas un tiempo apartado, especial, para hablar con Dios. Y especialmente comunión con el Espíritu Santo. Esto significa que cada momento de tu día puedas mantenerte meditando en el Espíritu Santo. Dame fuerzas, dirígeme, no me dejes caer en tentación. Mira, Espíritu Santo, si viene esta tentación, dame fuerza para decirle que no. Pero para mantener esa comunión con el Espíritu de Dios, debes tener una vida de oración. ¿Cómo tú crees que vas a superar la tentación si dedicas 5 minutos por día a orar? No hay éxito contra la inmoralidad sexual si no oras. Entonces abre los ojos, no es juego. Si quieres ser libre de la inmoralidad sexual, de la masturbación, de la pornografía, de los pecados sexuales, empieza a llenar tu mente de la palabra de Dios y a orar. Y verás cómo el Señor te dará fortalezas y te dará libertad. Otro consejo, controla los dispositivos digitales. Y esto sí es fuerte. Y yo lo digo porque como joven también uso mucho tecnología y uno lo ve. Ya la pornografía uno no tiene que buscarla para uno consumirla. Le llega sola, literalmente. Estás en una app, estás utilizando Facebook, estás utilizando Instagram, qué sé yo, cualquier página o estás en la web y de repente te sale un pop-up, un ad o lo que sea, invitándote, fíjate, invitándote a la inmoralidad sexual. Entonces, ¿qué puedes hacer? Algo que yo hago, por ejemplo, en mi dispositivo, mi celular, en mi tablet, computadora, es poner límites. Pongo filtros, safe search o filtros para que no llegue ningún contenido sexual, así de repente, así de sencillo. Ponle filtros a la tecnología, ponle límites a la tecnología para que te veas menos expuesto. Esa es la idea, verte menos expuesto a las tentaciones. Otra recomendación es no alimentar la carne, es decir, el deseo pecaminoso. Videos, imágenes, palabras, toques físicos que inciten al deseo sexual. ¿Qué haces tú entrando a páginas de videos eróticos? ¿Qué haces tú viendo fotos, sea en cualquier lugar, que inciten al deseo sexual? Entonces no estás huyendo de la tentación, estás jugando con la tentación. No estás huyendo de la inmoralidad sexual, estás diciendo, aquí estoy, bienvenido. Entonces, no alimentes la carne, déjala morir de hambre, literalmente. Deja que ese deseo pecaminoso, en vez de alimentarlo con eso que a la carne le gusta, porque a la naturaleza carnal le gusta, deja de alimentarlo con eso y aliméntalo con otras cosas, como vimos, la palabra de Dios y lo que te acerque a Cristo. Entonces, tienes estos consejos para huir de la inmoralidad sexual. Pero hay un consejo más y es el más importante.
Cuando llegue la tentación, porque llegará, sal corriendo. Sal corriendo, literalmente sal corriendo. No te quedes ni un segundo. Si te llegó como quiera, luego de poner el filtro, la tentación al celular, a la tablet, a la iPad, lo que sea, cierra esa app, cancela eso. Y si tienes que apagarla, apágala o vete de ahí. ¿Qué hizo José cuando la mujer de Potifar lo tentó y lo sedujo para tener relaciones sexuales con él? Le intentó quitar la ropa y hasta le quitó la camisa, pero él no se quedó ahí. Él salió huyendo. ¿Por qué? Porque él reconocía que era débil, que era un hombre, que también tenía deseos naturales, pero por encima de eso quería agradar a Dios. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? ¿Nos vamos a quedar ahí contemplando la tentación? Oh, sí, yo soy fuerte, el Señor me va a ayudar. Sal corriendo, eso es lo que tienes que hacer. Por eso la Biblia nos dice, huid de la tentación. Pero hay razones para no mancharme con pecados sexuales. Y en el mismo texto bíblico vamos a ver algunas. En el versículo 18 nos dice que quien peca con inmoralidad sexual, peca contra su propio cuerpo. Y esto lo que quiere decir es que destruye su vida. Este es un pecado que destruye al ser humano en tres áreas: espiritualmente, por el pecado; emocionalmente, por el sentimiento de culpa que queda luego de pecar de esta manera; y físicamente. Aquí pueden incluirse, por ejemplo, ETIs, o sea, enfermedades de transmisión sexual y otros tipos de complicaciones físicas y de salud. Pero el versículo 19 dice algo que a mí me hace pensar. Y dice, ignoráis, usa esa palabra. Esa palabra significa en el original ver, conocer, saber. Transmite la idea de plenitud. Y lo que quiere decir es, ustedes no han comprendido, no han entendido. Y me gusta mucho porque nos transmite la idea de que hay una falta de profundidad en nuestra relación con Dios. Yo pienso que muchos de los que viven constantemente cayendo y cayendo y cayendo en prácticas de inmoralidad sexual es porque la relación con Dios devocional no es la mejor. La vida espiritual no es la correcta, porque cuando tú estás en comunión con Dios, a la carne, al deseo, el espíritu tiene una lucha contra la carne. Y es verdad que la carne quiere que tú peques, y está ese deseo, lo digo por mi propia experiencia, pero el Espíritu Santo que está en nosotros nos aleja de eso y nos empuja y te da las fuerzas para alejarte de ese pecado. Entonces, ¿qué tan profunda es tu relación con Dios? ¿Qué tan genuina, qué tan sincera es tu vida espiritual? Para que pienses ahí. Otra razón para no mancharme con pecados sexuales es que mi cuerpo, tu cuerpo, es templo del Espíritu Santo. Literalmente, Dios vive dentro de nosotros por la persona del Espíritu Santo, o en la persona del Espíritu Santo que vive en nosotros. Entonces, tu cuerpo es un templo. Y cuando tú vas a la iglesia, por ejemplo, y te reúnes en el templo de tu iglesia, tú no lo encuentras sucio, desordenado, tú no encuentras inmoralidad. Cuando vamos al templo los domingos o el día que fuere, vamos bien vestidos, vamos adornados. ¿Por qué? Porque es un lugar valioso e importante. Ajá. Y tu cuerpo lo valoras como templo del Espíritu Santo. Lo cuidas como lo que es un templo del Espíritu de Dios. Es para que veas, para que medites y te evalúes. Otra razón para no mancharme con pecados sexuales es que no sois vuestros, dice el versículo 19. Es decir, no nos pertenecemos. No nos pertenecemos. No somos dueños de nosotros mismos, señores. Cristo Jesús es nuestro dueño. Él es tu Señor. Cuando yo digo que Jesús es mi Señor, lo que significa es que Él es mi dueño. Él es el que manda en esta vida y Él no quiere que practiquemos la inmoralidad sexual de ninguna manera.
El versículo 20 explica también, porque habéis sido comprados por precio. Ok, no soy dueño, no soy mi dueño es Cristo. Y Él me compró con su sangre. Y me gusta esta palabra que se utiliza, comprar, y significa ir al mercado o redimir. Cristo pagó con su sangre derramada en la cruz. Entonces, debo valorar eso que Cristo hizo, debo apreciar eso que Cristo hizo al pagar por mí. ¿Cómo lo hago? Viviendo en santidad, viviendo en comunión con Él y dándole valor a la presencia del Espíritu Santo en mi vida que me ayuda a alejarme de esos pecados sexuales. Entonces, por todo esto, estas razones, nos da un mandato. Luego de que yo entiendo que soy comprado por el Señor, de que no me pertenezco, nos dice el versículo 20, glorificad pues a Dios. Glorificarlo significa rendir, estimar, exaltar o enaltecer, es decir, exalta a Dios, enaltece a Dios. Ahora, ¿cómo lo vas a hacer? El versículo 20 dice, en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Oye, ¿cómo es que voy a glorificar a Dios en mi cuerpo? Lo que nos dice, lo que nos quiere decir la palabra es no pecar con inmoralidad sexual. Cuando tú te alejas, huyes del pecado sexual, evitas cometerlo y te mantienes lleno de Cristo para no pecar de esta manera, estás dando gloria a Dios. Estás glorificando a Dios porque estás reconociendo que Él tiene el poder y Él es el que te levanta y te aleja de ese pecado. Entonces eso es dar gloria a Dios. Jesús dijo, mi Padre es glorificado en que llevéis mucho fruto. Es decir, la gloria a Dios se le da cuando su poder en nosotros se hace efectivo y manifiesto. Entonces, cuando vives en santidad y evitas pecar con tu cuerpo en inmoralidad sexual, estás glorificando a Dios. Pero no solo con tu cuerpo, también con tu espíritu, es decir, tu ser interior, en lo que piensas, lo que deseas, lo que anhelas. Como el ejemplo que dijo Jesús, cuando ves a una mujer y la codicias, bueno, pues ya pecaste, adulteraste con ella en tu corazón, o con él en el caso de las chicas. Entonces, glorifica a Dios con tu cuerpo y tu espíritu. Te dejo con este pensamiento en este punto. Cuando guardo mi cuerpo y mi espíritu de no pecar sexualmente, estoy demostrando que amo a Cristo, que lo exalto, que lo enaltezco y lo estoy glorificando verdaderamente. Jóvenes, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos practicando diferentes formas de inmoralidad sexual? ¿Será que estamos jugando con el pecado consciente o inconscientemente? Hoy el Señor te está haciendo un llamado, joven, a que te alejes, a que huyas, que salgas huyendo de la inmoralidad sexual, que de ninguna manera la practiques. Y todos los seres humanos, todos los cristianos, de alguna u otra manera, somos tentados en esto. Y es importante que lo sepas, porque tienes tres fuentes de ataques. Está el mundo que nos bombardea con el pecado. Está la carne, que es nuestro instinto pecaminoso. Y está Satanás, que quiere hacernos pecar. Él es el acusador y tentador. Entonces tenemos ataques, pero depende de nosotros alimentar el Espíritu de Dios en nosotros, alejarnos de esos pecados sexuales y llenarnos de Cristo, de su palabra, de su presencia. No practiques inmoralidad sexual, joven, ni con tu novia, ni como forma de masturbación, ni pornografía. Aléjate de eso, aléjate de eso. Y Dios te va a dar fuerza. Empieza a huir, empieza a correr. Dile al Espíritu Santo, dame fuerzas hoy, ahora, para huir de la inmoralidad que estoy practicando. Y el Señor lo hará, el Señor te dará las fuerzas y Él te va a hacer levantar. Mientras que la primera mancha que vimos es la mancha contra los pecados sexuales, la segunda mancha que vamos a ver es con los dioses de este mundo. No te manches con los dioses de este mundo.
¿Cómo, pastor? Con los dioses de este mundo. ¿Y cuáles son esos dioses? Vamos a ver ahora. Éxodo capítulo 20, versículos 2 al 6. Aquí fue cuando Dios estableció su pacto con Israel en el monte Sinaí. Dice, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Aquí Dios estableció su pacto con el pueblo de Dios. Quiero aquí hablarte de qué dioses le hablaba el Señor a ellos en ese momento, para que tengas una idea. Cuando el pueblo de Israel entró a Canaán, se encontró con estos dioses, dentro de muchos otros. Seguro has leído o has visto en la Biblia a Asera o Aserá o Astarot, Astarte es la misma, y también el dios Baal. Estas son imágenes de sus ídolos, los ídolos que representaban estas deidades. Entonces, cuando Dios les habla a ellos, no te harás imagen, le habla de esto, de que no harás como hacen esos pueblos que practican idolatría. Pero, ¿cuáles son los nuevos dioses? Ya para nosotros no significa que vamos a hacer esas imágenes. Bueno, de pronto en el caso de la Iglesia Católica, que sí practica idolatría a santos, pero ese es otro tema. Hay otros dioses que hay en este mundo ahora que nos llaman a adorarlos. ¿Cuáles son esos nuevos dioses? Esta imagen que ustedes ven aquí, quiero tomarla como una ilustración precisamente para este punto. Hay una serie que me di cuenta hace un tiempo que está por ahí. Se llama American Gods. Es una serie, no sé ni cómo definirla, pero la trama básicamente es que hay unos dioses viejos, o unos viejos dioses, que son como los dioses de las mitologías. Por ejemplo, ellos tienen a Odín, dios nórdico, tienen, me parece que a otro dios por ahí africano, a un dios europeo, o a una deidad supuestamente. Hasta Jesucristo aparece ahí como uno de los viejos dioses. Y el asunto es que hay una lucha entre esos viejos dioses y los nuevos dioses. Hay unos dioses nuevos que han aparecido en ese mundo. Y hay uno, dentro de ellos, hay dos que recuerdo. Hay uno que se llama Media o Media, que es la representación de todo lo que es la multimedia. Dígase televisión, radio, entretenimiento. Es, en pocas palabras, es el dios del entretenimiento. Y hay otro de esos dioses que se llama Technical Boy, que es el dios de la tecnología, literalmente. Es la representación de la tecnología como un dios. Y a mí me hizo pensar bastante, wow, pero ¿cuánta razón tienen esta gente? ¿Cuán realista es eso que ellos están haciendo? Porque el entretenimiento y la tecnología han venido a ser nuevos dioses para el mundo. Esos son de los que más están afectando al mundo. Y vamos a ver algunos ejemplos. Por eso no les recomiendo la serie que la vean, no es nada provechosa, pero solo quise darla de ejemplo. Vamos a ver dos tipos de dioses aquí, de los nuevos dioses, que ya no son como el Baal y el Astarte del Éxodo 20, sino estos nuevos dioses. Están los dioses de la imagen. Cuando en el versículo 4 de Éxodo, de capítulo 20, se usa la palabra imagen, es la palabra hebrea temuná, que significa algo hecho porción, modelado, como forma, manifestación. Es decir, es algo que tú formas, que le das una forma específica o una imagen específica. Uno de esos nuevos dioses con los que luchamos mucho los jóvenes es la obsesión por la imagen física. Asimismo, obsesión por la imagen física.
Y aquí no estoy hablando de la salud, no estoy hablando, ustedes ven de pronto ese chico en el gimnasio ahí, la chica tomándose una foto, no estoy diciendo ni que tomarse una foto es malo, ni que ir al gimnasio es malo. Yo voy al gimnasio, estoy cuidando mi cuerpo, pero de lo que vamos a hablar aquí es de la diferencia entre cuidar tu cuerpo por salud y por estética, por lo correcto, hacer de tu imagen física una obsesión. Hacer de cómo te ves tu propio Dios. El hecho de que tu autoestima depende únicamente de cómo te ves, qué tan fuerte estás para los varones, qué tan curvas, qué tanta curva tienes para las chicas. El hecho de que esa aceptación, esa imagen física es lo que determina tu felicidad, es lo que determina tu vida, es lo que determina cómo te vistes y solo te vistes y solo tu imagen física procura honrarte, agradarte a ti, agradar tu propio cuerpo. Y me preocupa porque veo mucho eso en los jóvenes cristianos. Como pastor de jóvenes, todos los días estoy tratando este tipo de cosas con jóvenes y observo mucho las redes sociales de los jóvenes en todos los lugares. Y veo esa tendencia en los jóvenes cristianos a centrarse en el yo, en mi imagen. Y pues luego, ahorita vamos a ver con otros de los nuevos falsos dioses que hay. Como por ejemplo en las redes, tú entras a las redes de una persona y si tú quieres saber si su Dios es su imagen, vas a ver cuántas fotos hay de sí mismo. Que por aquí, que por allá, que yo esto, que yo lo otro. Y todo gira en torno a su imagen. A que quieres que los demás te vean y que te acepten. Y eso es tu fuente de motivación, de aliento. Que te den el like, que te den el view, que te pongan el sticker, el emoji, el corazoncito. Jóvenes, varones, ¿será que estás haciendo de tu imagen física tu Dios? Chicas, que creo que son las más afectadas con esto. ¿Estás haciendo de tu imagen y de la aceptación de otros tu Dios? Chicas, a ustedes me dirijo, jóvenes cristianas, ustedes son hermosas por el simple hecho de ser humanas, de nacer y de ser hijas de Dios. Ya eres una princesa, ya eres hermosa. No necesitas vivir exhibiendo tu cuerpo, ni tus curvas, ni tus piernas, ni tu piel, para que te digan para que te acepten o para que te digan lo bonita que eres. Valórate, cuídate, sé santa en tu forma de vivir, de vestir, porque tu valor no depende de lo que muestras, tu valor depende de lo que es Cristo en ti. Y un consejo que les doy, chicas, mientras más esconden, mientras más guardas, más motivado estará el futuro joven o el que será tu novio o el que es tu novio para conocerlo después. Si lo estás mostrando ahora, luego no tendrás nada que mostrarle. Y él se va a cansar y se va a ir. Así de sincero te lo digo. Jóvenes, varones, no creas que lo que muestras físicamente es lo único que importa. Importa tu carácter, importa qué tanto amas a Dios, qué tipo de hombre eres. Si eres un hombre de fe, no solo que te veas bien, no solo que estés a la moda, no solo que aparentes estar bien. Amas a Dios, eres un joven al cual la chica, la joven que pretendes, que está pretendiendo, va a admirar porque sea un hombre de Dios, no solo porque se vea bien. Jóvenes, no hagan de su imagen su Dios. No hagan de su propia imagen física su Dios, porque es un error, va a traer tristeza, decepción. El cuerpo se queda, uno envejece, engorda, se enferma, pero Cristo está en nuestro ser y eso es lo valioso, eso es lo realmente importante. Así que cuidemos nuestro cuerpo, por supuesto que sí, nuestra salud, pero no hagamos de nuestra imagen nuestro Dios, porque eso es idolatría. Y esto es peligroso y aquí entra un punto. Cuando idolatría es poner algo en el lugar de Dios, algo por encima de Dios. ¿Será que estás poniendo tu imagen física por encima de Dios, de tu relación con Él? ¿Será que te estás poniendo a ti por encima de Cristo Jesús? Medita en eso. Otro Dios de la imagen es la tecnología y redes sociales. Y va muy de la mano con el anterior.
el Dios de la imagen personal. La tecnología nos agota. Vivimos todos en esta generación, yo pienso que de una u otra manera trabajamos o estudiamos con la tecnología, más ahora en tiempos post pandemia, que pasamos mucho tiempo en una computadora, un celular, una tablet. Pero no permitas que la tecnología te agote, te arrope, quite tu vida espiritual, que tu tiempo de oración, de estudio de la palabra mengue por eso, hasta tu tiempo de compartir con tu familia. Y fíjense específicamente en ese Dios, ese falso Dios de las redes sociales. Él se conecta muy bien con el Dios de la imagen física, porque esa imagen que buscas, esa aceptación que buscas, la posteas en el Instagram, en el Twitter, en el Facebook, en el Snapchat, en el TikTok, en cualquiera de ellas. Y buscamos la aprobación de los demás a través de esos medios digitales, gente que ni siquiera conocemos. Entonces hacemos de esa combinación muchas veces nuestros dioses. Que Dios nos libre de eso. Que Dios nos libre de contaminarnos de esa manera. Otra categoría de dioses, estos son hasta un poco más peligrosos, son los dioses que esclavizan. Y en el versículo 5 se usa una palabra, dice, no te vas a inclinar. Y la palabra que se usa aquí significa adorar, postrarse en homenaje. Ese es el significado. También honrarles en el versículo 5. Esa palabra significa trabajar, servir, arar, cultivar, esclavizar, en el idioma hebreo original me refiero. Y la idea de lo que nos dice esto es que esos dioses te obligan a que les adores y te esclavizan además. Te esclavizan de manera permanente, a que les sirvas, a que les adores, a que vivas para ellos. Y vamos a ver aquí cuáles son esos dioses. Ahí está la avaricia, que es el amor por el dinero. Esa es una de las más grandes esclavitudes que atan al mundo. La avaricia, el amor por el dinero. ¿Será, joven, que vives solo para tener dinero, que estás trabajando para tener dinero y ser feliz, que estás estudiando para luego producir y luego ser feliz con lo que tienes? El dinero no te va a traer la felicidad, joven. Puede traer comodidad, eso sí, pero no felicidad. Comodidad no es felicidad. La felicidad verdadera está en Cristo y en vivir una vida llena de Él, dependiente de Él, donde Él sea tu todo. Pero si haces del dinero tu Dios, Jesús dijo algo, no podrás servir a dos señores, porque o amarás a uno o aborrecerás a otro. Entonces no puedes servir a Dios y a las riquezas. Y cuando Jesús habla de las riquezas, no es que dice que ser rico es malo, lo que él dice es que la avaricia, el amor por el dinero es malo. Y es más, la Biblia nos dice, raíz de todo mal es el amor al dinero, precisamente. Porque esa ambición desmedida nos aleja de Dios y nos lleva a vivir solo para tener o para demostrar que tenemos. Entonces este es uno de los nuevos dioses que no es tan nuevo, pero que siempre está compitiendo por esclavizarnos. Ojo con esto. Eso es muy peligroso. Y otro dios que va con él, otro falso dios, le he llamado egolatría. Y este me preocupa mucho porque lo veo más frecuente en la juventud cristiana. Y es el Dios que te motiva a buscar mi felicidad, mis sueños, mis metas. Yo y yo. Yo soy mi propio Dios. Mi éxito es mi Dios. Mi vida es mi Dios. Mis sueños son mi Dios. Y eso no es lo que Dios quiere. Eso no es lo que el verdadero Dios quiere. Él quiere que tengas éxito, por supuesto, que tengamos éxito. Pero ese éxito va a depender de vivir dirigido por Él. Primero, de tener a Cristo en tu vida. Y segundo, de ponerlo a Él y su palabra delante de todo. Salmo 37:5 dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Es decir, Dios quiere bendecirte.
Por supuesto que sí, pero si vives de acuerdo a su palabra. Ahora, cuando vives para ti, cuando yo vivo solo para mis metas, entonces ya Dios no es mi Dios. Ya Cristo no es mi Dios. Ahora yo soy mi Dios y mi felicidad es mi Dios. ¿Será que estás viviendo así, joven? ¿Será que esos son tus valores los que ahora te motivan a trabajar, a estudiar, a emprender ese negocio, a producir dinero? ¿Tu felicidad, tus sueños? No debe ser así, porque Cristo quiere guiar tu vida, bendecirte y obrar en tu vida. Entonces, viste estos nuevos dioses que compiten, yo lo digo, por nuestra adoración, la de todos nosotros. Ellos están constantemente buscando la forma de hacer que les sirvamos. Ahora, ¿qué desea Dios? El verdadero Dios. ¿Qué quiere el Señor? ¿Qué es lo que Él busca de ti y de mí? El versículo 2 en Éxodo 20 nos manda a que reconozcamos que que Jehová es nuestro Dios. Y trayéndolo para nosotros, podemos decir que reconozcamos que Cristo nos ha hecho libres de la esclavitud del pecado. Dios desea que reconozcas esto de primero. Cristo te ha libertado del pecado. Y si tú estás viendo esto, joven, o con quien quiera que sea, y aún no has recibido a Cristo como tu Salvador, y estás viviendo en la esclavitud del pecado, Jesús te quiere libertad del pecado. En el versículo 3, Dios desea que no tengamos nada ni nadie por encima de Cristo. Ni una persona, ni el dinero, ni un trabajo, ni un proyecto, ni mi imagen, ni yo mismo puedo estar por encima de Cristo. Que Jesús sea el centro de tu vida, que sea lo primero, que sea lo más importante. Eso es lo que Dios desea. En el versículo 5, Dios desea que reconozcamos que Dios es nuestro dueño y no desea compartirnos con ningún otro supuesto Dios. Él no desea compartirte con el Dios de la imagen. Él no desea compartirte con los dioses de la tecnología y redes sociales. Él no desea compartirte con la avaricia ni con la egolatría. Él quiere ser exclusivamente tu Señor y tu Dios. En el versículo 6 también Dios desea que anhelemos y apliquemos a nuestra vida la palabra de Dios, la Biblia. Que constantemente no solo la leamos y la estudiemos, sino que la vivamos, la apliquemos. Entonces, jóvenes, ¿ahora qué? Ya en la parte final. Hemos visto que Dios desea, o Dios no desea que nos manchemos con la inmoralidad sexual. Tampoco que Dios no desea que nos manchemos adorando a estos nuevos dioses, a estos falsos dioses. ¿Qué sigue ahora entonces? Bueno, debemos reconocer que las tentaciones sexuales vendrán a nuestra vida, o el intento de las tentaciones. Pero es nuestra elección mancharnos o no con ellas. Satanás no te va a obligar a pecar. El mundo no te va a obligar a pecar. Ni siquiera la carne te va a obligar a pecar. Tú mismo puedes decidir mancharte o no con ella. Y ya vimos cómo podemos ser libres de esas tentaciones, o más bien cómo huir, las formas y los pasos para huir. También los dioses de este mundo intentan que los adoremos. Pero Jesucristo es nuestro Dios. Él es nuestro Señor. Él es el centro de nuestra vida. Y lo más importante es que Cristo te limpia de todo pecado. Asimismo, Cristo te limpia de todo pecado. Cristo te limpia de todo pecado. Sin importar lo sucio que estemos, lo manchado que estemos, Jesús nos limpia. La Biblia también nos dice que si nuestros pecados fueren rojos como el carmesí, o si estuvieran como la grana, un color oscuro, o rojo, o intenso, lo que sea, el Señor nos limpia,
nos pone como el hisopo, más blanco que esa pared que está detrás de mí. No importa que hayas fallado a Dios una y otra vez, Dios te puede limpiar. Jesús te puede limpiar y más y mejor aún, te quiere limpiar. Y yo quiero hacer ahora dos llamados. El primero es para los que aún no han conocido a Jesús. Si tú de pronto estás escuchando este mensaje, viendo este video y aún no has invitado a Jesús a tu vida, yo quiero invitarte, motivarte a que ahora Cristo sea el Señor de tu vida, que Él sea el dueño, que Él quite tus pecados para que tú no vivas más atado o atada a los dioses de este mundo, a esos falsos dioses y al pecado. Y quiero pedirte que ahí donde estás, tú cierres tus ojos y ores junto a mí para que invites a Cristo a tu vida como tu Señor y tu Salvador. Vas a cerrar tus ojos y vas a repetir conmigo esta oración. Señor Jesús, yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Quita mis pecados, dame vida eterna, límpiame del pecado y permíteme obedecerte cada día. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Amén. Jesús, yo te presento a estas personas que han hecho esta oración de fe confiando en tu salvación, confiando en que tú los limpias del pecado. Ahora te pido, Espíritu Santo, que los fortalezcas en tu nombre poderoso, Jesús. Amén. Si tú invitaste a Jesús, yo quiero motivarte a que busques una iglesia cristiana donde congregarte, donde puedas recibir más de Cristo. Ahora, jóvenes, ustedes cristianos, ustedes que conocen a Jesús, yo tengo un desafío para cada uno. Y es que hagamos una oración de humillación en este momento. Una oración de arrepentimiento. Una oración diciéndole a Cristo que queremos ser libres. Que queremos ser libres del pecado. Que queremos agradarle. Que queremos glorificarlo. Que no queremos mancharnos con nada que tenga que ver con el pecado. Quiero motivarte a que ahí donde estés en tu lugar, desconéctate de cualquier otra cosa. Si te están hablando, que te hablen luego, trata de cerrar tu puerta, estar en un lugar privado para que oremos y entremos a la presencia de Dios en humillación en este momento. Oremos. Señor Jesucristo, yo te alabo. Yo te bendigo, yo te exalto, Señor, porque tú eres poderoso, porque tú eres santo, digno, majestuoso. O ken daraba shuka tan daraba rabaro menoshe ketere menoshe. O ken dorobero beshuka rabarabara manoshe kei. Yo clamo en este momento, Espíritu Santo, por cada uno de los jóvenes que están orando, que están humillándose en tu presencia en este momento, porque reconocen que necesitan vivir en santidad, que necesitan alejarse del pecado, alejarse de las manchas de la inmoralidad sexual, las manchas de los dioses de este mundo, Señor. Yo clamo por cada uno de ellos en este momento y te pido, Espíritu Santo de Dios, que tú veas ahora este clamor de humillación que cada uno está elevando, Señor. Y que tú puedas tocar ese corazón, tocar esa mente, tocar ese pensamiento, tocar ese cuerpo en el nombre poderoso de Jesús. Oh, que cada joven que ahora se está humillando ante ti porque reconoce que te necesita y que sin ti no puede, Señor. Que tú ahora le des la fortaleza, lo ayudes para salir adelante, para dejar atrás la inmoralidad sexual de cualquier tipo, para dejar atrás la idolatría, estos falsos dioses, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, dale fuerzas ahora, Señor. Renueva sus fuerzas, que él pueda y ella pueda arrepentirse, humillarse genuinamente para ser libre de las ataduras de la carne, del pecado, del mundo. Ayúdale, Señor Jesús, a vivir en santidad en este momento, que pueda agradarte con su vida, con cada aspecto de su vida.
Tú que habías dicho, Señor, no puedo más. Tú que habías dicho, Señor, no puedo más. Te dice el Señor, yo te levanto, yo te doy fortalezas. Yo te levanto, te dice el Espíritu Santo. Recibe fuerzas ahora, joven, en el nombre de Jesús. Recibe fuerza para dejar atrás el pecado. Recibe fuerza para dejar atrás la carnalidad y la idolatría a los falsos dioses en el nombre poderoso de Jesús. Espíritu Santo, mira el pensamiento de cada uno de los jóvenes que habían dicho que es difícil seguirte. Tú que habías dicho que difícil es seguirte, Jesús, dice el Señor, yo te doy las fuerzas. Estaba luchando solo, estaba luchando sola, pero yo te doy la fuerza. Busca en mí la fuerza, te dice el Espíritu Santo. Busca en mí la fortaleza, te dice el Señor. Oh, kendarabarama shuke tendarabaraba shuke reveromenoshe. Tú que estabas orando para que Dios te abriera puertas. Hay un joven que me muestra el Espíritu Santo que había estado orando para que Dios le abriera puertas y querías y quieres la bendición de Dios, pero te dice el Señor, primero quiero tu santidad. Estoy trabajando en tu santidad primero, dice el Espíritu Santo. Y si tú quieres que yo te abra puertas como tú estás orando, empieza a ser santo de verdad, santo genuinamente, humíllate de verdad y no juegues con el pecado. Deja atrás el pecado, te dice el Señor, y vas a ver cómo te voy a bendecir y mi favor va a estar sobre ti. Espíritu Santo, dale fuerza a cada uno. Que el enemigo, que la carne, que el diablo, que el mundo no les toque, Señor Jesús, para alejarles de ti, sino que tú levantes su vida espiritual, que se acerquen a ti, Señor Jesús, mucho más. Muchas gracias, Jesús, por tu amor. Muchas gracias, Jesús, por tu favor. Muchas gracias, Jesús, porque yo sé que tú estás levantando en este momento la vida de esos jóvenes. Y joven, tú que estabas derrotado, tú que no podías ya con esa carga espiritual, que estás luchando contra la masturbación, contra la pornografía, hoy te dice el Señor, yo te levanto en el nombre de Jesús. Yo te liberto en el nombre de Jesús, te dice el Señor. Yo te levanto de las ataduras, yo te levanto de la carne, yo te levanto de las ataduras del maligno, te dice el Espíritu Santo. Así que recibe la fortaleza del Espíritu de Dios en este momento, en el nombre de Jesús. Gracias, Jesús, porque tú libertas a estos jóvenes. Gracias, Jesús, porque tú nos libertas y nos das la fuerza para salir adelante, Jesús, y no quedarnos de brazos, no quedarnos postrados en el pecado y en la culpa. Muchas gracias, Cristo, porque tú nos has perdonado, nos has comprado con tu sangre. Pagaste por nuestra vida, por nuestra salvación, con tu sacrificio, Cristo. Por eso, gracias. Gracias, Jesús. Y ayuda a cada joven a que vive en santidad por el resto de sus vidas. En tu nombre, Jesús. Muchas gracias, Cristo. Amén y amén. Yo sé que Dios te habló. Esta palabra que recibiste hoy, medítalas, repásalas, revísalas. Esto es solo el comienzo de lo que el Espíritu va a hacer en tu vida. Y tú que estás ahí postrado, llorando en la presencia de Dios, sigue meditando en lo que Dios va a hacer en tu vida, porque Él quiere llevarte a que nunca jamás te manches con el pecado. Dios te bendiga. Un placer haber compartido la palabra de Dios con ustedes. Les amamos muchísimo. Estamos para servirle en la iglesia Templo del Calvario. Un placer.